Vacant praetorium. Cor tuum regnavit. O Marie. La epístola tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse, pues, los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar. Y vino de pronto un ruido del cielo como de viento impetuoso, llenando toda la casa en donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartieron y pusieron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar varias lenguas según el Espíritu les dictaba. Residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Divulgando este suceso, acudió mucho gentío, y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿todos estos que hablan no son galileos? Pues ¿cómo los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que moran en la Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en tierras de Libia que confina con Cirene, y los que habían venido de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El Evangelio tomado del evangelista San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me ame, guardará mis mandatos. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. El que no me ama, no guarda mis preceptos. Y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo que os enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tema. Habéis oído lo que os he dicho. Me voy y vuelvo a vosotros. Si me amáis, ciertamente os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo en cuanto hombre. Y ahora os lo digo antes que suceda, para que lo creáis cuando suceda. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues viene el príncipe de este mundo, Satanás, pero en mí no tiene parte alguna. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y que como me ha mandado el Padre, así hago. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Los apóstoles ungidos, llenos del Espíritu Santo, que han estado orando durante toda la noche con la Santísima Virgen María, están llenos de gozo. Salen a hablar en diversas lenguas, porque el Espíritu Santo así lo dispone. Los apóstoles han pasado la noche con la Virgen María orando, y en la noche, donde todo aparentemente es terror y oscuridad y miedo, ahí viene el Espíritu Santo para decirles, como dice hoy el Evangelio, dice Cristo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy
como la da el mundo. Cristo viene y da la paz una vez resucitado. Pero los apóstoles también reciben el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les da paz. Por lo tanto, lo que hoy celebramos es, primero, una culminación del tiempo pascual y segundo, una confirmación de lo que Cristo resucitado ya ha hecho. Yo les enviaré el Espíritu Santo y Él les confirmará lo que yo les he enseñado. Y ese Espíritu Santo, como ya he mencionado, trae la paz igual que Cristo, porque es el mismo Dios. Pues el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que fue prometido por Cristo, ahora viene a estos que estaban encerrados con las puertas cerradas porque tenían miedo a los judíos. Tenían un miedo de que les pasara lo mismo que les pasó a Cristo. De hecho, ya estaban amenazados. Les habían prohibido hablar en nombre de Cristo. Pero estos, cuando reciben el Espíritu Santo, ya no tienen miedo, porque ahora tienen el don de la fortaleza, porque ahora tienen el don de la sabiduría, de la ciencia, porque ya no tienen miedo, ahora tienen el santo temor de Dios, el don del santo temor de Dios, para no ofender a Dios. Es decir, no quieren faltarle a Dios. Él los mandó a predicar y eso van a hacer. Van a predicar el Evangelio de Cristo. En Pentecostés ha sucedido, según Dios, en la divina voluntad de Dios, lo que es la unidad en la diversidad. Hay una unidad. Están reunidos, pero estos salen a hablar en diversas lenguas. Y aquí hay que hacer un paralelo con lo que nos presenta el libro del Génesis, con la Torre de Babel. El libro del Génesis nos cuenta que ese pueblo que se llenó de soberbia porque quiso llegar a ser como Dios, es decir, el diablo otra vez, porque ese sigue, no se cansa, lo hizo con Eva, con Adán, y lo continúa haciendo hoy con nosotros. Pues lo hizo en aquel momento, en la Torre de Babel, la confusión de las lenguas. Aquella población que se creía autosuficiente, quisieron llegar al cielo, o mejor, igualarse a Dios, porque ese es un signo también. La Torre de Babel es soberbia, es crecerse mucho. El mismo hecho de construir edificios tan altos, torres tan altas, es soberbia humana, para no dispersarse por la tierra, sino ni siquiera es unirse, es amontonarse, porque se amontonan. ¿Cuántas familias viven en un edificio y no se conocen? No se hablan, porque no están unidos, están amontonados, que es distinto. Pero en la Torre de Babel, estos quisieron llegar al cielo por fuerzas humanas, no por la voluntad de Dios. Quieren llegar al cielo, quieren igualarse a Dios. La tentación que la serpiente astuta, llamado diablo o Satanás, hace con Eva, le dice: si ustedes comen de ese fruto, serán como dioses, se igualarán a Dios, llegarán a ser como Dios. Y dice el libro del Génesis que Eva vio el fruto y lo vio agradable y apetitoso a la vista. Es que el pecado es agradable. La serpiente seduce con cosas agradables, llama la atención.
El pecado llama la atención, es agradable, es apetitoso. Lo que no es agradable y apetitoso es las consecuencias que trae el pecado. Porque una vez habiendo desobedecido a Dios, entonces ahora viene la tristeza, la desesperación, la impaciencia porque no tiene paz, no tiene a Dios. Cristo es el príncipe de la paz y de hecho es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paz. Porque el pecado nos quita la paz, nos quita la ciencia de la paz, la paciencia. El pecado, es decir, el diablo, no quiere que nosotros tengamos amor, ni alegría, ni los dones del Espíritu Santo, el de la ciencia. Pues en esa torre de Babel sucedió lo mismo que Eva. El diablo tentó a Eva y Eva se dejó creer con lo que le decía el diablo, que serían igual a dioses y conocerían el bien y el mal. En la torre de Babel pasó lo mismo. Porque hasta ese momento, por pura misericordia de Dios, la raza humana tenía una sola lengua, un solo idioma. Y por el pecado de estos soberbios, el Señor los confundió y los dispersó, los confundió en muchas lenguas. Por eso ahora nos toca estudiar latín, inglés, francés, mandarín, porque de ahí ve el pecado. Nos toca estudiar. Pero en Pentecostés viene la unidad. Hay una unidad de las lenguas. Estos, los que estaban allí con la Virgen María, los apóstoles, estos, dice, eran galileos, se preguntan por eso los que estaban afuera. Todos estos que hablan no son galileos. ¿Y cómo es posible que los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Porque allí habían unos que eran de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Panfilia, de Frigia, etc. Es decir, venían de muchos lugares. Porque se celebraba en aquel momento algo que venía de una antigüedad. Era la fiesta de las tiendas o la fiesta de las cosechas. Porque celebraban que el pueblo de Israel había vivido en tiendas de campaña y que Dios había estado con ellos. Y entonces ellos celebraban eso, esa fiesta, y por eso muchos venían de distintos lugares a este momento. Y estaban allí cuando salen los apóstoles a hablar. El libro de los Hechos de los Apóstoles dicen, estos están borrachos. Pero Pedro, que toma la palabra y dice, nosotros no estamos borrachos. Son las 9 de la mañana, no estamos borrachos. Es que el Espíritu Santo, el que nos ha prometido Cristo, ha venido y nos ha dado la fuerza para hablar y para que ustedes ahora nos entiendan. Porque entonces entendamos la situación del querer de Dios y del querer del diablo. El diablo siempre quiere la división, la confusión. De hecho, la palabra diablo significa eso. Diablo significa el que divide. Y su lema es, divide y reinarás. Ahora entienden por qué los grupos se dividen, los grupos de oración. ¿Por qué muchas veces los amigos se dividen, las familias se dividen? Porque se mete allí el diablo. Pero Dios quiere la unidad. Ese es el querer de Dios. El querer de Dios es unidad. Por eso hablamos de Trinidad. 3 en 1, una unidad de 3. Y cuando Cristo funda la iglesia, en eso que tenemos que caracterizarnos, y son las 4 notas características de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una, santa, católica y apostólica. Esa es la iglesia de Jesucristo.
tienen 4 notas características. Una, santa, católica y apostólica. Y en esas notas características hay que evaluar cuando dicen que hay otras iglesias. Y si no tienen estas notas características, no es la de Cristo. Y sobre todo la primera, una, la iglesia es una, porque uno es Dios, uno su fundador, y Dios quiere la unidad. Por eso el Espíritu Santo, cuando viene en Pentecostés, quiere esa unidad en la iglesia. Dios quiere que, dice Cristo, yo quiero que todos sean uno. Como el Padre y yo somos uno, lo dice Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Te pido por estos, para que estos estén siempre conmigo, como yo estoy contigo, Padre. Es Cristo buscando siempre guardarnos y tenernos. Cristo, remitiéndose a un salmo, dice, como la gallina cobija a los polluelos, así Dios quiere guardarnos, cobijarnos, tenernos con Él, juntos, unidos, no dispersos. Y entonces la iglesia que Cristo ha fundado, que es una sola, que es una santa, católica y apostólica, debe buscar siempre la unidad. Esa iglesia que es una, también tiene una liturgia y tiene un idioma. Tiene una unidad. Y por cerca de 2000 años, hasta el día de hoy, claro está, la iglesia ha conservado un idioma, una liturgia, una. El idioma es el latín. Y la misa de siempre. La que los apóstoles, los primeros siglos de la iglesia, la que muchos papas celebraron. Esa es la liturgia única, la que lleva la unidad con un idioma, el latín. Desgraciadamente, con el Concilio Vaticano II sucedió lo que sucedió en la Torre de Babel. División de lenguas. Vea cómo es tan astuta la serpiente. Dice que hablar en las lenguas vernáculas o celebrar la liturgia en las lenguas vernáculas para que cada uno lo entienda. O sea que la liturgia, o mejor el sacrificio que se ofrece, no es para Dios, es para el pueblo. Entonces yo tengo que celebrar que usted me entienda lo que yo le estoy diciendo a Dios. Es que yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con Dios. Y si yo hablo con Dios, Dios que entiende latín, me entiende lo que le estoy diciendo. Por eso es la unidad. Pero lamentablemente, con la nueva misa, viene incluso la confusión de las lenguas. Porque una persona que sabe el castellano, el español, va a Francia, va a Italia, va a otro país donde hablan otro idioma, a la Santa Misa y no la entiende. Bueno, medio entiende alguna cosa. Pero si una persona, eso hablando de una persona que conoce la nueva misa, la misa Novus Ordo Mise, pero una persona que conoce la misa tridentina, si la conoce hablando el idioma español, puede ir a Estados Unidos, a Francia, al Brasil, a otro idioma, a otro lugar donde hablan otro idioma y entiende. Aunque la predicación puede que no le entienda mucho, pero si la misa sabe en qué parte de la misa se está celebrando. Porque la misa tradicional, la misa de siempre, ha llevado a eso, a la unidad, incluso con el idioma. Porque es una liturgia. Y San Pablo lo dice en la carta a los Efesios, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, porque la iglesia es una y es universal, por eso es católica, porque está en todo el universo.
Y esa iglesia, la iglesia de Cristo, de la cual nosotros hacemos parte desde el bautismo, esa iglesia necesita volver a la unidad. Hoy necesitamos otra vez recuperar esa unidad, la unicidad de la iglesia, buscando la tradición, buscando lo que siempre ha sido católico, buscando el mismo rito, no diversidad de ritos, porque ahora quieren crear más y más ritos. La misa ecológica, la misa maya, la misa para los jóvenes, la misa para los niños, diferentes. Es que la misa no es para los niños, no es para los jóvenes. La misa es, o el santo sacrificio de la misa es para Dios. Y a la Santa Misa los fieles van a los 4 fines de la misa a adorar a Dios, a darle gracias a Dios, a reparar sus pecados y a ofrecer o a pedir algo, ofrecer una petición a Dios. A eso van los fieles a misa. Y si tienen la dicha de comulgar, bendito sea Dios, porque no siempre tienen la dicha y es más, no siempre deben comulgar, porque hay muchos que comulgan en pecado mortal. Dice, es que hay misa y debo comulgar. Haga su examen de conciencia. ¿En el pecado que estás puedes comulgar? Con la soberbia, con la impureza, con la envidia que tienes en el corazón, con la ira, ¿puedes comulgar? Mejor prívate de la comunión, en lugar de comer tu propia condenación. Dice San Pablo, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Mejor asiste a la misa, adora a Dios, dale gracias a Dios, repara tus pecados, pídele a Dios que cambie tu corazón y estás en la misa y no necesariamente tienes que comulgar. Esto lo digo porque lamentablemente hoy se convirtió en algo rutinario, normal, comulgar. Cuidado con eso, porque muchos comulgan por costumbre, porque fui a misa, aunque se confiesan hasta mal. Pero no es una condición, no es una obligación comulgar. Si llevas más de un año sin comulgar, sería diferente. Porque uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice comulgar por lo menos una vez al año, por lo mínimo. Pero que no se convierta en rutinario. Y en la antigüedad se comulgaba solamente así, en la Pascua. Y después, uno de los pontífices permitió que se comulgara los domingos, solamente los domingos. En semana, aunque hubiese misa, no comulgaban los fieles. Pero después, otro pontífice permitió que se comulgara todos los días. Pero cuidado pues con caer en la rutina de estar siempre comulgando y en pecado. Bendito sea Dios si pueden comulgar, pero estando siempre en gracia de Dios. Ahí entonces en la comunión, la misma palabra lo dice, común, unión, hay unidad. ¿Con quién? Con Cristo, con Dios. El Padre y yo somos uno. Y hoy en el Evangelio de Juan, Cristo nos recuerda, todo el que me ama guardará mis mandamientos y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Habitaremos en él. Cuando yo recibo a Jesús Eucaristía, cuando yo recibo a Cristo, Cristo en mí y yo en Cristo, hay unidad allí. Por eso es la común unión, comunión, unión con Cristo. Él es Cristo y yo soy cristiano. Él es la cabeza de la iglesia y yo hago parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Pues mucho más pudiéramos decir acerca de la unidad en la diversidad. Pero lo cierto es
que el Espíritu Santo viene a eso, a unirnos. Y viene a unir la iglesia. Hoy lamentablemente, con la confusión, o mejor, con el querer agradar al hombre, con la iglesia sinodal, con la iglesia del mundo, con la iglesia de los hombres, la iglesia del señor Julano de tal, para que la gente se sienta feliz, y por eso ponen música muy sentimental, sentimiento, siento y miento, porque a Dios no hay nada, solamente me agrado a mí mismo. Hay sentí bonito en la misa. No se trata de sentir, se trata en realidad de adorar a Dios. Únete a Dios, y uniéndote a Dios, le darás un culto digno y agradable. Pues hoy necesitamos orar para que el Espíritu Santo venga y nos una nuevamente, nos reúna, porque el diablo otra vez está dividiendo, confundiendo en diversidad de ritos, en diversidad de formas de celebrar la misa, en diversidad de creencias. Todo lo quieren cambiar, ya no a la manera de Dios, sino a la manera del mundo. Esa es la iglesia sinodal. ¿Qué quieren los jóvenes de la iglesia? Una iglesia con un DJ. Entonces quieren misa allá con música tecno y el DJ sacerdote. Entonces quieren un sacerdote DJ. Los niños, ¿cómo quieren la misa? Que brinquen. Así quieren. Entonces la misa es para ellos, no es para Dios. Porque no hay autoridad, porque no hay unidad, porque no hay criterio. Por eso necesitamos, para que el Señor nos dé un Papa legítimo, santo, que en verdad tenga el Espíritu Santo. Porque por no tener el Espíritu Santo, no tiene autoridad, no puede confirmar en la fe y no puede extirpar las herejías, no puede ahuyentar todo lo que está dañando al pueblo de Dios, porque está confundiendo en realidad al pueblo de Dios. Que el Espíritu Santo, que vino para unir a los apóstoles, para darles la fuerza, para salir a predicar, nos la dé también a nosotros. No tengamos miedo a la persecución, no tengamos miedo a las críticas, no tengamos miedo a que nos calumnien, a que nos tilden de que somos cismáticos y demás. Como diría San Atanasio, aunque ellos tengan los templos, nosotros tenemos la fe. Entre tener templos, catedrales, basílicas y tener la fe, lo importante es tener la fe. Tengamos fe, tengamos el Espíritu Santo, tengamos a Dios, tengamos la doctrina de la iglesia, conservemos la doctrina, conservemos el magisterio, conservemos la tradición de la iglesia. Y amando a Dios, podrá haber iglesia mañana. Amando a Dios, el Señor un día nos premiará también, nos dará el Espíritu Santo y nos fortalecerá para que lleguemos a recibir la corona, como dice San Pablo, la corona de gloria que no se marchita. Que el Espíritu Santo que venga hoy y siempre nos unja con su gracia, con su amor. Y recordemos que hoy iniciamos una octava de Pentecostés, 8 días, como si fuera uno solo, 8 días de alegría, porque el Espíritu Santo ha venido a la iglesia, ha venido a nosotros, y que ese Espíritu Santo entonces nos ayude a vivir como Dios manda, cumpliendo siempre los mandamientos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior. Vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Vacam Praetorium. Vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco. Le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse, allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta que se encuentra en la parte superior,
la fecha y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta dónde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día. Vacant Praetorium. Cor, tum regnavit, o Marie.